Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con el favor del Señor el estudio del libro de Deuteronomio. Seguimos con el capítulo 6, en esta noche versos 10 al 19, un texto ahí en Deuteronomio: guardar con diligencia los mandamientos. Hace 8 días estábamos mencionando cómo esta oración, que se conoce como Shema, es parte de la oración del día a día de los judíos, y esta parte, los versos 10 al 19, también hacían parte de esa oración, la parte de lo que se recitaba día a día. Es el recordatorio de la fe que se debía tener. Permítame, leo entonces en favor de todos la palabra del Señor. Y sucederá que cuando Yahvé tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con pozos excavados que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te hartes. Guárdate de olvidar a Yahvé, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás y en su nombre jurarás. No iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Yahvé tu Dios, que habita en medio de ti, es Dios celoso. No sea que el furor de Yahvé tu Dios se inflame contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardaréis diligentemente los mandamientos de Yahvé nuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha ordenado. Harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Yahvé, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahvé prometió con juramento a tus padres, arrojando a todos tus enemigos de delante de ti, como Yahvé ha predicho. Este texto está enmarcando la importancia de los mandamientos, estatutos y decretos. Como mencioné hace 8 días, es la temática que se introduce a partir del capítulo 6 para Israel cuando ya ingrese a la tierra prometida. Uno muchas veces piensa en lo que es vivir en el desierto, y hablamos de los desiertos espirituales, por ejemplo, desiertos en la vida. Y cuando uno pasa por un desierto, uno puede decir: ay, sí, yo me arraigo en el Señor, yo me agarro del Señor. La cuestión es: ¿qué hacemos cuando salgamos del desierto? Israel tenía que preguntarse qué iba a pasar una vez se asentara en la tierra prometida. ¿Cómo iba a ser la vida cuando ya no estuviese en el desierto? Cuando ya tuviese una casa, cuando ya tuviese una huerta, cuando ya tuviese agua disponible ahí a la mano, cuando ya estuviese en tranquilidad, ¿cómo iba a ser su comportamiento? Y por eso la invitación de este texto es a guardar con diligencia los mandamientos del Señor. El verso 10 lo plantea: y sucederá que cuando Yahvé tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría. A mí me llama mucho la atención de esta porción de la escritura lo familiar que resulta, y eso es un elemento que hemos mencionado las últimas 2 semanas. En la tierra de los padres es un Dios que es el Dios de los padres, el Dios de personas que tienen nombre. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Y yo sé que nosotros hemos aprendido en muchos sentidos una fe que es una fe individual. ¿Sí? Dios es mi Dios, es mi Señor. Pero a la par tenemos que reconocer, aquellos que hemos crecido desde niños en la fe, que Dios también ha sido el Dios de nuestros padres. Que hemos llegado hasta acá y que hemos sido instruidos en el camino de fe porque hubo gente que caminó antes que nosotros en ese camino de la fe. Y habrá gente que camine después de nosotros ese camino de la fe. Y qué importante es o debe ser para nuestras vidas que nuestros hijos, aquellos que vienen detrás de nosotros,
puedan pensar y puedan decir, yo quiero que mi Dios sea el Dios de mis padres. Yo quiero tener ese Dios que ellos tienen. Que lo que nosotros hacemos les anime a caminar en el camino de la fe. Que nuestro testimonio sea un motivante, un aliciente para que ellos digan, es que a mí me gustaría vivir así como ellos viven. Y eso es posiblemente lo que venía a la mente de Israel cuando ellos pensaban, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Hemos recibido esta fe de nuestros antepasados. Ellos nos han dado lo más valioso que nos podían dar, el conocer, el enseñarnos el camino de Dios. Y por eso la semana pasada, cuando hablábamos del Shema, de la oración, hablábamos de la enseñarás a tus hijos y la enseñarás a los hijos de tus hijos, porque es un asunto de familia. Pero es un asunto de familia que nos va a ayudar a vivir en la porción de tierra, en el espacio que Dios quiere para nosotros. Y nosotros no tenemos un espacio en el Israel geográfico, ahí en el Medio Oriente. El Señor en este momento nos ha permitido estar aquí, en Medellín, aquí en nuestra casa, aquí en este lugar. Y en ese sentido, el Señor nos puso aquí. Y debemos reconocer que esto es lo que el Señor nos ha dado para vivir. ¿Y qué nos ha dado para vivir? El resto del verso 10 y verso 11 y 12, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con pozos excavados que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste. Comas y te hartes. Guárdate de olvidar a Yahvé que te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Este texto nos recuerda que lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Y usted puede pensar, no, pero es que yo trabajo. Sí, yo también. Y yo he ahorrado, yo no tanto, pero uno también ha ahorrado. Y he podido comprar estas cosas que tengo. Sí, eso es cierto. Porque el Señor se lo ha permitido. Porque a mí el Señor me lo ha permitido. Porque ha sido la provisión del Señor. Si usted se detiene un momento en su vida, mira hacia atrás. Lo que el Señor le ha permitido hacer, se dará cuenta de la mano de Dios, cuidándole, guardándole en todo momento. Cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. Cómo el Señor nos ha ayudado en medio de nuestra vida, en medio de nuestro día a día. Cómo el Señor ha obrado en nosotros. Y por eso tenemos cosas que uno dice, bueno, el Señor ha sido bueno. Sí, el Señor es bueno todo el tiempo. Cuando lo vemos y cuando no. Cuando lo agradecemos y cuando no. El Señor sigue siendo bueno. Y por eso el verso 12, guárdate, pon diligencia, presta atención, pon tu empeño. Eso es lo que hemos dicho de esta palabra. Pon tu empeño en no olvidar, no te vayas a olvidar de Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Cuando iniciamos la parte de los mandamientos en el capítulo anterior, uno de los elementos que mencionábamos es que los mandamientos Dios los da porque Dios es el libertador, el que sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud. Y acá se lo recuerda. No podemos ser desagradecidos con el Señor. A veces le pedimos a Dios por cosas, Señor, hazme esto otro, provéeme aquí, ayúdame acá. Y cuando el Señor nos bendice, nos olvidamos del Señor. Es como si eso no hubiese pasado. Y la ingratitud es algo que no agrada a Dios. En múltiples textos del Nuevo Testamento se le invita al creyente a ser agradecido con Dios, a vivir su vida en acción de gracias a Dios. Porque el Señor nos pide recordar, mantener en la memoria, ¿cómo es eso de vivir con Él?
cómo es que el Señor nos ha traído hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y entonces, verso 13, temerás a Yahvé tu Dios. Recuerden que hemos mencionado de esta palabra que es un asunto de respeto, reverencia, de saber que Dios es Dios, de mantener esa distancia, que si bien nos podemos relacionar con Él, si bien Él se acerca e inclina su oído a nosotros, Él es Dios y merece respeto, merece reverencia. Por eso le tememos, no porque tenemos miedo simplemente, porque reconocemos Él es poderoso, Él es grandioso. Temerás a Yahvé tu Dios y a Él servirás. Cuando Jesús es tentado, y al final vamos a retomar esta idea, Satanás le dice a Jesús, en la tercera tentación, que si él se postra ante él, ante Satanás, si Jesús se postra ante Satanás, él le va a dar todo esto que Jesús está viendo. Y Jesús le responde con este texto: al Señor tu Dios servirás, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Dios. Y esto es algo que debía estar en la mente de Israel. Solamente se puede servir a Dios. Solamente debemos adorar a Dios. Nada más es compatible con esto, solamente a Dios. Y en su nombre jurarás. Yo no sé cómo se siente usted cuando escucha esta expresión. El capítulo anterior dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Eso se ha entendido como no jurar el nombre del Señor. Y Jesús nos recomienda que el sí sea sí, que el no sea no. Y de ahí no piensa uno evita jurar. ¿Sí? Pero este texto nos dice que debemos jurar en el nombre del Señor. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriendo a que la palabra que se da, aquello que se dice, nos compromete a vivir de acuerdo a lo que estamos diciendo, porque vivimos para el Señor. Los Salmos, el Salmo capítulo 15, en el verso 4, nos recuerda a aquel que jurando en perjuicio propio, aún así cumple su palabra. Debemos ser personas de palabra, porque reflejamos a un Dios que cumple su palabra. Y por eso si decimos que sí, debe ser sí, si decimos que no, debe ser no. Y por eso si usted dice que sí va a ir a la iglesia, pues debe ir a la iglesia y cumplir y no ocupar ese espacio que otra persona podría haber ocupado. Porque reflejamos a Dios, al Señor, que es nuestro Dios. A eso está apelando. Pero uno dice eso como que no sé, queda ahí como en el aire. Pues se va a explicar en estos versos 14 y 15. Temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás, implica que no iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean, dice el Señor. Porque Yahvé tu Dios, que habita en medio de ti, es Dios celoso, es Dios que no comparte, que no está dispuesto a compartir su lugar. No sea que el furor de Yahvé tu Dios se inflame contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. El Señor es el único Dios. No se puede adorar a otro. Recuerden cómo inicia la oración. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro, no puede haber otro. Cuando uno lee el resto de la historia de Israel, Josué, jueces, los libros de Samuel, los libros de Reyes, los problemas venían porque precisamente Israel se olvidaba de esto y comenzaba a adorar los dioses a su alrededor. Y entonces Dios se ponía en contra de ellos y los castigaba. Por eso debemos tener mucho cuidado en la forma en que nos acercamos al Señor. Debemos recordar, no podemos vendernos al mundo. Nuestro bienestar, nuestra salvación no viene del mundo, viene de Dios, que es todo poderoso
No tentaréis, verso 16, a Yahvé vuestro Dios, como lo tentaste en Masá. Y esta es la otra respuesta de Jesús. Cuando Satanás le propone arrojarse del pináculo del templo, y le cita un salmo. Tus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en la piedra. Salmo 91 del verso 12. Y Jesús le responde con este pasaje escrito está, no tentarás a Yahvé, vuestro Dios, a Yahvé tu Dios. Nosotros somos muy dados a poner a prueba a Dios. ¿Sí? A probar a Dios y pensamos, es que el Señor dice en Malaquías que lo pongamos a prueba, sí, en cuanto al diezmo, a la fidelidad de la relación con Él en esa área de la vida. El resto de textos en la Escritura nos recuerdan que Dios no puede ser puesto a prueba. Eso es tentar, poner a prueba. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que demostrarnos. Él ya demostró lo que debía, lo que Él quería demostrar. En Masá y en Meriba, el pueblo comienza a pensar ahí en Números capítulo 20, es que el Señor nos sacó de aquí para matarnos. Dios no va a ser capaz con nosotros. Dios debiese demostrarnos que es Dios. Y Dios no tiene que demostrarnos a nosotros nada. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Lo queramos creer o no, Dios sigue siendo Dios. Entonces nosotros debemos aceptar la palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Si el Señor dice, Él hará, y ya. No podemos esperar que el Señor nos ponga o nos dé más señales que aquellas que el Señor ha dado en su palabra, aquellas que el Señor dice y cómo nos demuestra lo que Él hace. Pero al igual que en el verso anterior, la frase anterior, esta también es explicada en el verso 17. ¿Qué es no tentar? ¿Qué es no poner a prueba a Yahvé? Es guardar diligentemente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha ordenado. Y acá el texto es enfático, literalmente el texto dice, guardaréis guardando los mandamientos. Y cuando uno tiene en la escritura esa repetición de palabras, está intentando ser enfático y es decir, esto es algo que se debe hacer sí o sí. Usted, si no quiere poner a prueba a Dios, lo que tiene que hacer es guardar los mandamientos. Porque cuando usted y yo no guardamos los mandamientos, en alguna medida lo que estamos haciendo es probando a Dios. Ay, Dios dice esto, pero yo voy a ver qué pasa si yo no cumplo los mandamientos. A ver qué hace Dios conmigo. No, hermano, no pongamos a prueba a Dios. Obedezcamos su palabra, guardemos sus mandamientos, guardemos sus estatutos. Obremos en forma correcta. Harás lo recto, harás lo bueno ante los ojos de Yahvé. En Oseas 14, verso 9, se nos recuerda que el camino de Dios es recto y los justos caminan por él. Entonces nosotros hacemos lo recto, lo bueno, ante los ojos de Yahvé. No para que Él se sienta bien, sino para que nos vaya bien a nosotros. A Israel se le recuerda, harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Yahvé para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahvé prometió con juramento a tus padres, arrojando a tus enemigos delante de ti, como Yahvé ha predicho. Al igual que veíamos la semana pasada, hacer lo bueno no es algo que beneficia a Dios, es algo que nos beneficia a nosotros. Hacer lo bueno es algo que nos bendice a nosotros. Y por eso somos invitados a hacer lo correcto, a hacer lo bueno delante del Señor. Y ahí en Corintios, la primera carta, en el capítulo 15, al final del capítulo, casi en el verso 58, se nos recuerda a nosotros que aquello que trabajamos en el Señor no es en vano. Que Dios lo recompensa, que Dios lo ve, aquello que nosotros hacemos. Y por eso, otra vez se nos invita
a vivir en una forma correcta ante el Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? 4 aspectos que me gustaría mencionar. El primero es, sabemos que nuestra provisión, nuestra bendición, viene de Dios. Hermano, no se deje engañar por su corazón. Su sustento no está en la capacidad de sus manos, ni en sus habilidades, ni en sus destrezas. Su sustento, el mío, el de todos, viene de mano de Dios. Lo que tenemos, lo que hacemos, lo podemos tener y lo podemos hacer porque así el Señor nos lo ha permitido. No nos dejemos engañar. Nuestra provisión viene de Dios. Lo segundo es que solo podemos tener a Dios como nuestro Dios, solamente Él, no otro, ningún otro. Porque solo a Él debemos temer, solo a Él servimos y solo en el nombre de Él vivimos. No busquemos a nadie más. Que nuestro corazón no se parta, no se divida entre Dios y otras cosas, porque Dios es Dios celoso. Y cuando nos ponemos o lo ponemos a elegir, es que esta partecita te toca a ti porque esta otra parte de mi corazón está para estos otros, el Señor no está dispuesto a compartir esa partecita. Con el Señor no hay puntos medios. ¿Es todo o es nada? Porque Él es Dios y no comparte su gloria con nada más. Lo tercero, y me gustaría que lo pensara como un elemento enfático, no pondremos a prueba a Dios, sino que cumpliremos su palabra. Recordemos, Dios no tiene nada que demostrarnos a nosotros. Dios es Dios. Lo que le pedimos a Dios cuando intercedemos, no lo hacemos porque Dios tenga que demostrarnos. Lo hacemos con la confianza de que Él nos responde porque nos ama. Que Él nos responde porque así lo ha dicho su palabra. Pero cuando llegamos nosotros con la idea de Dios tiene que hacer porque si no, no es Dios, eso es lo que Mateo 4 describe como comportamiento de Satanás, como comportamiento en ese sentido satánico, diabólico, porque no reconoce la soberanía del Señor. Guardémonos de eso. Lo cuarto es que debemos obrar siempre haciendo lo recto ante Dios. En Romanos, en el capítulo 12, se nos recuerda que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos con el bien el mal. No importa lo que hagan los demás, nosotros debemos hacer el bien. Debemos hacer lo que es correcto, así nadie más lo haga. Nosotros debemos hacerlo, porque en ello reflejamos a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se ve Cristo en esto? ¿Cómo entendemos a Cristo en este proceso? Al leer este pasaje, yo recordaba la tentación de Cristo. Ahí en Mateo capítulo 4, los primeros versos de Mateo 4, si usted le echa una ojeada, Jesús utiliza 2 veces este pasaje para responder a las propuestas de Satanás. Jesús tiene esta oración en su cabeza, tiene la escritura en su cabeza. Y por eso cuando Satanás viene a tentarle, Jesús responde con la escritura. La primera tentación, que es la del pan, va a responder con Deuteronomio 8. La segunda tentación, que está relacionada con la confianza, Satanás le cita Salmo 91. Y Jesús responde con Deuteronomio capítulo 6. No pondrás a prueba, no tentarás
al Señor tu Dios. Cuando le cita con el asegurarse la adoración, Jesús vuelve y le responde con Deuteronomio 6. Solamente a Dios adorarás. Jesús tiene en mente la Escritura, algo que nosotros debemos hacer, para que cuando venga la tentación sea desde la Escritura que surja respuesta en nuestras vidas. Pero esos dos elementos que Jesús resalta de este pasaje deben estar en nuestro corazón también. Solo a Dios serviremos, no a nadie más. La adoración debe ser exclusivamente para el Señor. Dios no comparte su adoración con nosotros, no comparte su gloria con nosotros, es exclusiva para Él. Y lo otro, y vuelvo a ser enfático, no pondremos a prueba a Dios. Si el Señor ha dicho, Él hará. El Señor no tiene que demostrarnos, porque lo que Él quiere que conozcamos de Él, ya lo ha demostrado. Esto no significa que no podamos interceder, pero cuando intercedemos sabemos que si Él dice algo, Él lo va a hacer. No necesitamos más prueba que su palabra para nuestras vidas. Jesús vivió así y respondió con la Escritura y nos anima a nosotros a responder también con la Escritura. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos invitas a reflexionar en la importancia de guardar diligentemente, de guardar guardando tus mandamientos. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a estar en ti. Que nuestra adoración solamente se dirija a ti. Que nuestra confianza descanse en ti, porque tú eres Dios. Guárdanos de olvidarnos de lo que tú has hecho. Que seamos agradecidos por la obra de tu mano. Y que avancemos en fe, porque sabemos que tú has hecho, que tú haces y que tú harás. Y que podemos disfrutar de tu obra aquí en la tierra hasta que tú decidas tenernos eternamente en tu presencia. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.